vamos a hablar sobre la anatomía funcional y su absorción del intestino grueso, su flora intestinal, en lo que es el papel fisiológico, la motilidad y tránsito intestinal, la formación que va a ser prácticamente la absorción y la composición de heces y lo que es el apéndice desecal. Comenzamos con lo que es la anatomía funcional. Nuestro intestino grueso va a constar de lo que es el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, un colon descendente y sigmoideo. También vamos a tener lo que es el recto y el canal anal. Este es el más grueso y más corto que el delgado. Vamos a tener también que solo el colon transverso y el sigmoideo van a tener mesenterio. Va a carecer de pliegues y vellosidades. Esto no va a producir enzimas digestivas y por lo tanto no va a intervenir en la digestión química. Sin embargo, sí absorbe lo que es agua, vitaminas y minerales, que nos va a ayudar a crear las heces fecales. Ahora, en la parte final del intestino grueso vamos a encontrar lo que son los pliegues transversales o válvulas rectales que nos van a ayudar a sostener lo que va a ser nuestro contenido fecal. En los últimos 3 o 4 centímetros va a formar el canal anal, donde la musculatura lisa forma el esfínter interno y exteriormente hay un anillo de musculatura estriada, bajo control del sistema nervioso somático o voluntario, el esfínter externo. Ahora, en cuanto a la absorción del intestino grueso, la mayor parte de la absorción intestinal va a ocurrir en lo que es el intestino delgado. Y cuando el quimo alcanza su última porción, el ileón, el proceso prácticamente va a estar ya completado. En este nivel, aunque se completa la absorción de nutrientes, fundamentalmente tiene lugar la absorción de sales biliares. En general, en el ileón, el material que pasará al intestino grueso estará formado por agua, sustancias no digeribles, como lo son la celulosa y bacterias. Ahora, todo nutriente y parte del agua son absorbidos a medida que las ondas peristálticas desplazan el quimo hacia el colon ascendente y el colon transverso. Esta deshidratación combinada con ondas peristálticas van a ayudar a compactar el quimo. Entonces vamos a tener por consiguiente que los desechos sólidos formados a consecuencia de esto van a ser nuestras heces. Estas van a continuar desplazándose por el colon descendente y el sigmoideo. Por lo tanto, el intestino grueso va a almacenar temporalmente las heces antes de eliminarlas. Vamos a tener también que normalmente va a haber una secreción neta de lo que es sodio y potasio y ácido carbónico. No, bicarbonato. Perdón. Hacia el colon. Entonces, la capacidad de absorción del colon hace que la instalación rectal sea una vía práctica para administrar medicamentos, especialmente en niños. Muchos compuestos se absorben rápidamente por esta vía, incluyendo lo que son anestésicos, sedantes, tranquilizantes y esteroides. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la flora intestinal. Ya había comentado un poquito el profe hace ratito, bueno, en la exposición pasada. Pues copiar. Ya se durmió. ¿Y le cambias? Pues. Bueno, les voy a empezar a hablar sobre qué es la flora intestinal. Bueno, también la flora intestinal también se le va a conocer como microflora o microbiota.
Bueno, esta va a hacer referencia al ecosistema microbiano que coloniza el tracto gastrointestinal. Bueno, este va a ser un ecosistema microbiano del intestino y va a incluir especies nativas, que ahorita les voy a comentar cuáles son. Y estas van a ser las que van a colonizar permanentemente el tracto gastrointestinal, y va a ser una serie variable de microorganismos vivos que van a transitar temporalmente por nuestro tubo digestivo. ¿Le cambias? Perfecto. Ya. Bueno, como les había comentado, va a contener unos microorganismos, y esto va aquí en la flora intestinal van a incluir alrededor de 100 millones de bacterias y de 500 a 1000 especies en el intestino. Bueno, aquí en el intestino grueso va a estar poblado por bacterias anaeróbicas y que van a ser de géneros como son los bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus y Fusobacterium. Y bueno, aquí vamos a tener diversos cocos gram positivos y anaeróbicos. Bueno, aquí en la flora intestinal vamos a tener sus funciones y lo vamos a dividir en 3, que va a ser las funciones de nutrición y metabolismo, funciones de protección y funciones tróficas. ¿Cambias, por favor? Vamos a empezar con las funciones metabólicas. Bueno, aquí la flora entérica va a metabolizar los sustratos o residuos dietéticos que no son digeribles en el moco endógeno y en los dendritos celulares. Aquí va a constituir una fuente de energía importante para la proliferación bacteriana, y además va a producir ácidos grasos de cadena corta que se pueden absorber. También otra de sus funciones va a incluir la producción de vitamina K, como ya lo había comentado hace rato el profesor, que son la B12, la biotina, el ácido fólico y el pantoténico. Y aquí va a haber una síntesis de aminoácidos a partir de el amoníaco o de la urea. ¿Qué cambias, por favor? Y bueno, ya en las funciones de protección, aquí su principal función va a ser la defensa de la microflora. Esto va a incluir un efecto barrera que va a hacer que donde las bacterias que ocupa el espacio o el nicho ecológico van a impedir la implantación de bacterias extrañas a nuestro organismo. También va a impedirle el sobrecrecimiento de bacterias oportunistas que están presentes en el intestino. Bueno, y por último vamos a tener las funciones tróficas, que van a ser las bacterias intestinales. Estas van a controlar la proliferación, y aquí va a haber una diferenciación de las células epiteliales. Bueno, aquí en la diferenciación celular, en el epitelio, va a estar influida por una interacción con los microorganismos residentes que ya les había comentado al principio de la exposición. Bueno, aquí ya en conjunto vamos a tener algunas disfunciones que, bueno, ya lo habíamos comentado en la exposición pasada. Una de ellas va a ser la diarrea asociada a los antibióticos, y bueno, esto se debe a un desequilibrio de la composición de nuestra flora intestinal. Aquí la proliferación de especies patógenas van a ser algunas cepas que son como el Clostridium difficile. ¿Cómo se pronuncia? Difícil. Bueno, esta va a ser va a producir toxinas que van a causar, que pueden causar colitis. Bueno, y esas son una causa de la que nos puede afectar cuando nuestra flora intestinal no absorbe bien. O sea, desequilibra, ¿no? Ajá. Sí. O sea, voy a hacer que predominen algunas bacterias más que otras, y entonces eso va a provocar un desequilibrio.
Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, y también aquí en el intestino grueso vamos a tener la motilidad y el tránsito. Y bueno, vamos a empezar que, bueno, el tiempo empleado en recorrer este segmento del tubo digestivo va a ser muy variable. Va a depender, bueno, va a ser de 12 a 18 horas en el... Ay, ¿me permite tantito? Fíjense, es bien interesante porque si mi flora intestinal debe de mantenerse en equilibrio, pero puede haber cosas que hagan que ese equilibrio, o sea, son grupos bacterianos, chicos, que están luchando por predominar. Uh-huh, ¿sí? Dentro de esos grupos bacterianos hay bacterias potencialmente patógenas o bacterias que hacen simbiosis con nosotros, ¿no? Entonces, hay condiciones, o sea, hay estados, por ejemplo, estados de ánimo, ¿no? Como puede ser la depresión o al contrario, ¿no? Que uno siempre está estresado, ¿sí? Que pueden alterar o que van a alterar la microbiota. Hay también padecimientos, por ejemplo, la diabetes. La diabetes también altera la microbiota. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a causar que el metabolismo de ciertos alimentos no se lleve a cabo completamente. ¿Ah? Y entonces va a haber bacterias que se aprovechen de eso para proliferar más y entonces pueden provocar enfermedades o pueden provocar deficiencias, como lo habíamos visto, ¿no? Uh-huh. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, ya continuando con la motilidad. Bueno, aquí en el intestino grueso, como ya lo habíamos visto al principio, va a tener la función de almacenar los restos no absorbidos en el intestino delgado. Bueno, aquí se va a almacenar de, bueno, 1.5 litros que va a llegar a esta sección y la otra mitad va a ser absorbida en la otra mitad. Bueno, una va a ser absorbida y la otra mitad va a ser almacenada. Bueno, aquí vamos a tener una parte final en el intestino grueso que se va a encontrar el recto y aquí se va a disponer los pliegues transversales, las vulvas rectales y estas van a hacer que, bueno, van a ayudar a sostener el contenido fecal. Bueno, los últimos 3 o 4 centímetros va a formar el canal anal o el ano, donde la musculatura lisa circular va a formar el esfínter interno y exteriormente vamos a tener un anillo de musculatura estriada que va a tener bajo control el sistema nervioso somático o el voluntario y el esfínter externo. Bueno, aquí la motilidad va a tener también 3 funciones, que es la segmentación, movimientos en masa y el vaciamiento. ¿Le puedes cambiar, por favor? Pues creo que está sí está relacionado con lo que vimos en la exposición pasada, pero pues tiene como que diferentes mecanismos. Bueno, aquí en la segmentación vamos a tener la onda tónica de contracción, que esta se va a desplazar adelante y atrás. Bueno, esta también va a ser denominada antiperistálticas o peristáltica. Es como una cuna, ¿no? Ajá. O sea, acuérdense que aquí, ¿cómo se llaman esos elementos que se forman en el intestino grueso? Acuérdense que la capa muscular no se distribuye igual. ¿Ah? Aquí la capa muscular se va a distribuir de manera distinta. ¿Cómo se llama la capa muscular aquí? Esas cintas que se forman. Tenias. Las tenias, ¿no? Que van a dar origen a las ¿qué? A esas especies de bolsas, ¿verdad? Que se llaman austras. Por eso están hablando de que el peristaltismo, entonces lo muevo así, ¿sí? En el austra, entonces lo muevo y lo empujo hacia acá. Y luego lo mueve y lo empuja hacia acá. Por eso les decía yo, como si se estuviera meciendo, ¿no? ¿Eh?
¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de que pase por el intestino grueso? ¿Qué función tiene el intestino grueso importante? A ver si han ido entendiendo. ¿Qué función tiene? Paulina, ahí estás, o ya te fuiste. Ya se fue, Paulina. ¿Sería la absorción de agua? Sí, por eso entonces es que lo estoy meciendo, ¿ah? La función, absorción, ¿ah? La deshidratación, ¿eh? De todos estos restos, entonces el peristaltismo es lo llevo hacia acá y luego lo regreso hacia acá. Pero además el peristaltismo es muy lento, como lo vamos a ver ahorita. A diferencia del intestino delgado, es muy lento. ¿Cuánto tarda en pasar esos residuos del intestino, por todo el intestino grueso? ¿Cuánto tardan en pasar todos esos residuos por todo el intestino grueso? ¿Cuánto? ¿Cuánto se imaginan? Y lo dijo, ¿eh? ¿Como 3 horas? ¿Alguien más? Lo dijo. 40 minutos. 12 horas, Enrique, 12 Ay, horas. qué tonto soy. Lo dijo ella. No, es que a veces son detalles que uno no tiene muy presente. Son 12 horas, chicos. Entonces la peristalsis es muy ¿qué? Los movimientos peristálticos van a ser muy lentos. Ajá. Son 12 horas. O sea, imagínense que el alimento que comimos ahorita, ¿sí? Es el que vamos a evacuar, pues mañana, ¿no? Entonces son aproximadamente 12 horas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces acuérdense, tengo las tenias que van a formar esas especies de bolsas que se llaman austras y que van a tener este peristaltismo o este antiperistaltismo. No, lo empujo hacia acá, lo empujo hacia acá. ¿Para qué? Pues porque una de las funciones del intestino grueso va a ser la deshidratación, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando es como muy rápida tu digestión? O sea, de que comes y ya luego vas al baño. No, ese es un reflejo que ahorita nos van a decir, Dani. Ah. Ajá. Sí, o sea, no quiere decir que comí ahorita y ya lo voy a evacuar luego, ¿no? No, es un reflejo que ahorita nos lo van a decir. Está interesante, sí es cierto. Okay. Fíjate que así, yo tengo ese reflejo. Bueno, y lo tenía más de niño, ¿no? Más de chamaco. Ese reflejo que comía y me decía, no, pareces pollo, ¿no? Porque los pollos tienen ese reflejo también de que comen y se defecan, ¿no? Entonces así me decían, pareces pollo, porque comía y iba al baño. Pero ese es un reflejo. Ahorita lo vamos a ver, Dani. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, no, la anterior. Bueno, aquí se va a producir con frecuencia de 3 o 4 veces por minuto y va a permanecer en prolongado contacto con la mucosa del contenido intestinal. Ya, ahora sí. Bueno, ahora les voy a hablar del movimiento en masa. Y bueno, estas también son fuertes ondas peristálticas y estas se van a producir de 3 o 4 veces al día. Se van a originar en el extremo superior del colon ascendente y va a recorrer un segmento de unos 30 centímetros. Bueno, aquí la presión que se va a generar en estas contracciones va a ser muy elevada y va a alcanzar los 100 milímetros de mercurio. Bueno, la función básica de este tipo de movilidad va a ser el vaciado de la mayor parte del colon en sus porciones distales, ya sea en el colon sigmoideo y en el recto. Aquí vamos a tener la regulación de los movimientos en masa y esto se va a desarrollar de manera refleja
Cuando el alimento va a penetrar en el estómago, el reflejo gastrocólico o en el duodeno va a haber se va a llamar reflejo duodenocólico. Ya. Y bueno, por último vamos a tener el vaciamiento. Aquí ya vamos a tener que, aquí el recto normalmente va a estar vacío y solamente se va a producir este movimiento cuando la masa, en la masa el contenido intestinal va a alcanzar el colon sigmoide y el recto. Y esto va a dar lugar a una distinción de las paredes y al inicio del reflejo de la defecación o expulsión de las heces al exterior. Muy bien, preguntas hasta aquí. Entonces, fíjense, tarda 12 horas en recorrer todo lo que es el colon ascendente, el transverso y el descendente, para llegar hasta el recto sigmoides. Entonces estos movimientos son clave para la función, porque lo que yo voy a hacer es desecar las heces. Ahora, aquí también tiene alteraciones. Hay enfermedades que ahorita vamos a mencionar al final. ¿Qué más? Vamos a tener el contenido de las heces, pero primero vamos a ver qué son las heces, que este va a ser un material de desecho que van a descargar lo que son los intestinos. Y estas heces van a estar compuestas por lo que son alimentos que no se digirieron, bacterias, mocos o células de lo que es el epitelio intestinal. Y también van a ver de que se descaman en el proceso de lo que es la absorción de nutrientes, microorganismos y entre otras sustancias que no logran atravesar el epitelio intestinal. Y esto es lo que se va a llamar la materia fecal. Vamos a tener que su composición de las heces, que de peso va a tener como de 150 a 250 gramos. Y va a estar compuesto por agua y materia sólida, el agua en un 75% y la materia sólida en un 25%. Esta materia sólida se va a componer de lo que son bacterias muertas, grasas, materia inorgánica, proteínas, productos no ingeridos y componentes secos de lo que son los jugos gástricos. Que ¿le regresas a la otra? Vamos a tener las bacterias muertas van a ser un 30%, las grasas van a ser de un 10 a un 20%, la materia inorgánica igual de un 10 a un 20%, las proteínas de un 2 a un 3% y los productos no ingeridos y componentes secos de los jugos gástricos van a ser un 30%. Y ya la que sigue. Tenemos lo que son las escalas de heces de Bristol, que tenemos que el tipo 1 van a ser trozos duros separados y estos van a pasar con dificultad y esto va a ser un estreñimiento importante. Del tipo 2 va a ser como una salchicha compuesta con fragmentos y va a ser un ligero estreñimiento. El tipo 3 va a ser con forma de morcilla con grietas a la superficie y va a ser normal, al igual que el tipo 4, que es como una salchicha o serpiente lisa y blanda. También va a ser normal. Y el tipo 5 va a ser con trozos de masa pastosa y con bordes definidos, y esto va a ser a falta de fibra. El tipo 6 van a ser fragmentos pastosos con bordes irregulares y va a presentar una ligera diarrea. Y el tipo 7 va a ser acuosa y sin pedazos sólidos, y esta va a ser una diarrea importante. Y tenemos también lo que va a ser el apéndice cecal. Que va a ser un órgano vestigial que no va a participar en lo que es el funcionamiento del intestino grueso. Y se va a originar de lo que es la estructura primordial llamada
divertículo cecal y bueno, su porción proximal se va a expandir y va a formar el ciego, mientras que su cara distal permanece estrecha y se convierte en lo que va a ser el apéndice vermiforme. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen, este va a ser el apéndice y bueno, su longitud puede variar, pero es un promedio de 7 a 10 centímetros y su diámetro es de 8 a 9 milímetros. Macroscópicamente, la superficie externa del apéndice parece suave, rosa, oscuro o gris. Y la pared es blanco oscuro y el cubrimiento mucoso es amarillo claro. Y a menudo va a revelar la apariencia nodular impartida por el componente linfoide característico y prominente. Y bueno, la cantidad abundante del tejido linfoide organizado va a sugerir una participación en lo que es la inmunidad. Y los linfocitos B van a ser derivados de lo que es del apéndice, van a migrar y pueblan en sitios distales de lo que es la lámina propia del tracto y estos van a evolucionar en focos ampliamente dispersos de las células plasmáticas secretoras del IgA. Y va a ser un reservorio de bacterias, organismos benéficos y para repoblar lo que es el intestino ante alguna infección. Bueno, entonces ya para concluir, ahora ya tenemos en cuenta que todos estos procesos van a ser elementos claves para el funcionamiento del sistema digestivo. El intestino grueso, además de ser responsable de la absorción de agua y electrolitos, desempeñará un papel vital en la formación de heces. La flora intestinal, compuesta por bacterias beneficiosas, contribuye a la digestión y absorción de nutrientes, además de participar en la regulación del sistema inmunológico. Las heces van a ser, pues obviamente, resultado del proceso de digestión y van a estar compuestas por desechos indigeribles, bacterias muertas, células intestinales desprendidas y pues agua. La formación de las heces va a implicar la absorción de agua y la compactación de desechos. En resumen, todos estos aspectos del sistema digestivo van a ser fundamentales para la absorción de nutrientes, la salud intestinal y el adecuado funcionamiento del tracto gastrointestinal en general. Muy bien. Pregunta, chicos. ¿Se puede vivir sin intestino grueso? ¿Se podrá vivir sin intestino grueso? No. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué no y por qué sí? Pues yo digo que sí, porque no sé, por lo que entendí, puede funcionar más como almacenamiento. Y no ¿Cuánto se absorbe de agua ahí, Dani? En el intestino grueso. Como el 70%. ¿Cuántos litros? Unos 2. ¿Alguien sabe cuántos litros se absorben ahí en el intestino grueso? Lo acaban de decir. ¿Cuántos litros se absorben? Entre 1 y 2. ¿Cuántos litros se absorben? De 2 a 3. No, un poquito más, chicos. O sea, hasta 8 litros se pueden absorber, ¿sí? O sea, ¿cuánto se pierde más o menos con las heces? ¿Cuánta agua se pierde más o menos con las heces? O sea, en unas heces normales, ¿cuánta agua pierden? ¿Cuánta agua perdemos? De 75. De 100 a 120 mililitros.
O sea, prácticamente es nada, ¿sí? Una de las labores más importantes, pues, es deshidratar, ¿verdad? O sea, voy a reabsorber entre 5 y 8 litros, dependiendo de la cantidad. Ahorita, por ejemplo, que estamos bebiendo mucha agua, pues entonces nuestro intestino va a absorber más agua, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si no se absorbiera esa cantidad de agua? Entonces quedaríamos deshidratados, ¿no? Y tendríamos unas heces acuosas. ¿Mm? Entonces, en la escala de Bristol, ¿cuáles son las heces normales? El 3 y el 4. El 3 y el 4, muy bien, Liliana. Sí, 3 y 4 son las heces normales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la diarrea? El 6 y el 7. El 7 era la diarrea El 7 era como la pura diarrea, es pura agua. Ajá. Y eso no sucede gracias al intestino. Pero entonces, en la diarrea, fíjense bien, cuando tengo diarrea, no nada más tengo aumento de la peristalsis en el intestino delgado, sino también voy a tener aumento de la peristalsis en el intestino grueso. Y también mi intestino grueso va a estar afectado. Uh-huh. Entonces voy a tener una diarrea acuosa importante. Hay algunos patógenos, ¿verdad?, que provocan una diarrea acuosa muy importante. Por ejemplo, está el cólera, el Vibrio cholerae, ese provoca una diarrea acuosa. Y es impresionante porque cuando la ves, las heces es pura agua, como si fuera agua de arroz. O sea, es una deshidratación impresionante, muy importante. Ajá. Algún día cuando ustedes estén, a mí me tocó verla en el servicio social, ¿no? Una pareja que llega con su niño de 2 años, uh-huh, y así clásicos norteños, ¿verdad?, de allá del desierto, y no, pues el niñito con cólera traía una deshidratación súper importante, ¿no? A tal grado que no le encontramos las venitas para poder canalizarlo. Y ahí lo indicado pues era hacer una venodisección, ¿no? Vamos a hacerle una venodisección. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí?, en lo que conseguíamos el material para la venodisección, pues le pusimos una sondita nasogástrica y le empezamos a pasar agua por ahí por la sondita nasogástrica. Una gastroclisis, decían mis amigos. Vamos a ponerle una gastroclisis. Ya no sabíamos cómo salir del broncón, ¿no? Porque pues estaba bien deshidratado el chico. Y no, afortunadamente le conseguimos sus antibióticos, le pasamos sus antibióticos con la gastroclisis, se hidrató muy bien y al día siguiente lo pudimos canalizar, ¿no? Ya lo canalizábamos, entonces le buscábamos hasta las venas de aquí de la cabeza, pobrecito. Pero ya al siguiente día, ya más hidratado, pudimos canalizarlo bien. Y lo hidratamos, le dimos sus antibióticos, y pues salió vivo el pequeño. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el colon irritable? ¿Qué es el colon irritable? Según ustedes y esta clase de intestino grueso. ¿Qué es el colon irritable, Willy? No, seguramente tú tienes colon irritable. Carrillo. ¿Es la inflamación del intestino? ¿Pero de cuál? Pues del hueso, ¿no? Por eso le dicen colon irritable, ¿no, Marlon? Sí. Clínicamente, ¿en qué consiste el colon irritable? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la sintomatología? Dolor e inflamación. Distensión. Y fíjense, el dolor es predominantemente en el marco cólico, ¿verdad? O sea, en el cuadrante derecho, ¿verdad?, lo que son el marco cólico, o sea, el cuadrante superior derecho, el epigastrio y el cuadrante superior izquierdo. Y todos los del lado izquierdo, ¿verdad? Lo siento doloroso, me siento distendido.
¿Pueden evacuar estos chicos? ¿Evacúan normalmente? Aquellos que tengan colon irritable. ¿Cómo son las evacuaciones? ¿En pequeñas cantidades? Si utilizáramos la escala de Bristol, ¿cuál le pondrías, Marlon? Pero no sería diarrea. No sé. Acosta, ¿tú tienes colon irritable? No sé. Creo que no. Dani. Estreñimiento. Eso, está en ¿qué quiere decir estreñimiento, Dani? Que no puedes hacer del baño. Porque no puedes evacuar, ¿no? Y cuando evacúas, ¿cómo evacúas? Según la escala de Bristol. 1, 2, 3. 1. Así como dicen ahí en mi pueblo, como caquita de borrego, ¿no, Dani? Ya ves que los borregos hacen así como bolitas, ¿no? Entonces, así decían, así, pareces borrego porque haces caquita de borrego, así, puras bolitas, sí, chicos. Entonces, fíjense, tengo dolor, dolor difuso de intensidad moderada, tengo distensión abdominal, como el Nesquik, más o menos, ándale así, ¿no? Tengo distensión abdominal, tengo dolor a la palpación en el marco cólico, peristalsis disminuida. Bueno, de por sí la del intestino grueso va a ser difícil que la oigan, porque esa ya puede tener un ruido peristáltico allá cada hora, ¿no? Y las heces, voy a sufrir de estreñimiento. Hay gentes que solo sufren el estreñimiento, Hay gentes que solo sufren el estreñimiento, pero como parte del síndrome del colon irritable, entonces tengo dolor abdominal difuso de intensidad moderada, tengo distensión abdominal, y luego tengo estreñimiento o puedo tener diarrea, un periodo de estreñimiento con un periodo de diarrea, o sea, un Bristol 1-2, luego con un Bristol 7, ¿no? 6 o 7. Ajá. Entonces puedo estar oscilando así y ese es el síndrome de colon irritable, que puede tener un origen de carácter nervioso. Soy muy aprensivo, ¿no? Todo me molesta, todo me lastima. Tengo síndrome de colon irritable. Ahí están los exámenes, ahí están los trabajos, ahí están las desveladas, estoy comiendo mal. ¿Qué pasó, Paulina? Una pregunta, ¿también puede influir un poco que cuando les hacen lo de la vesícula, bueno, que se las quitan? Sí, también. Sí. De hecho, ahí la alteración es por la bilis. Como no tengo la suficiente cantidad de bilis, la bilis modifica la flora intestinal. Entonces, la calidad de la bilis o la cantidad de bilis que alcanza a pasar allá va a modificar la flora intestinal y entonces van a predominar aquellas bacterias formadoras de gases, ¿no? Por eso te distiendes. Ok. Está bien, gracias, profe. Pues sí. Preguntas, ¿no? A propósito de las heces con un paciente con una colecistectomía. ¿Qué quiero decir con colecistectomía, Willy? ¿Ya se fue el Willy? Marlon, ¿qué es una colecistectomía? Extirpación de la vesícula. Bueno, le quito la vesícula. Ajá. Y entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que le quite la vesícula? Que ya no pueda comer tan fácilmente las grasas. Porque ya no puedo digerirlas. Y entonces las heces se modifican. ¿Cómo se modifican las heces? Flotan. ¿Pero cómo se llama? Coloración también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa alteración? Donde sí, es cierto, ¿no? Flotan porque pues están llenas de grasa. Atorrea. Eso, gracias, Dani, atorrea. Entonces tengo atorrea.
Y uno le pregunta al paciente, no le pregunta uno al paciente, ¿tiene estatorrea? ¿Verdad? Sino es, ¿y sus heces cómo son? ¿Sí se van al fondo o flotan? ¿Verdad? Y son efectos secundarios de los pacientes con una colecistectomía. Ya no tan fácilmente van a poder ingerir sobre todo los alimentos ricos en grasas. Y van a tener ahí problemas para las grasas. Preguntas. Entonces ahí está el colon irritable o colitis. Está el estreñimiento, que puede ser independiente o puede ser parte del síndrome del colon irritable, ¿no? El estreñimiento, chicos, también puede tener una causa, que es lo que se llama megacolon. ¿Cuánto mide el colon normalmente? ¿Cuánto mide? Como unos 600. Bueno, digo 1.6. Digo, lo acaban de decir. Acosta, ¿cuánto mide? ¿Cuánto dijeron que mide? El intestino grueso, de 1 a 2 metros. De 1 a 2 metros. De 1 a 2 metros, dijeron, inclusive dijeron, es más corto que el intestino delgado. Sí, es más corto, mucho más corto que el intestino delgado. Mide de 1 a 2 metros. Pero cuando mide de 2 metros, más de 2 metros, ¿cuál será el efecto, Dani? Cuando mide más de 2 metros. ¿Cuáles serán las consecuencias de que tenga un intestino grueso más largo? Se tarda más en pasar. Bueno, y si se tarda más, Enrique, ¿cuáles son las consecuencias de que se tarde más? Que las heces van a ser más deshidratadas y puede generar estreñimiento. Pues va a generar estreñimiento. Son pacientes que van a sufrir un estreñimiento crónico, ¿no? Y son aquellos pacientes, ¿cómo resuelvo el estreñimiento? Que van a utilizar algunas maniobras o algunos medicamentos, ¿como cuáles? Laxantes. Masaje abdominal, no sé cuál el nombre. Supositorios, ¿verdad? Van a utilizar laxantes. Que igual, chicos, los laxantes igual son pequeños tubos que se aplican por vía rectal, ¿no? Fíjense que actualmente en los pequeñitos, tengan cuidado cuando vayan a utilizar supositorios en los niños. Y explíquenle muy bien a la mamá o al familiar el por qué ustedes están recomendando el uso de supositorios, porque algunas personas ya no los aceptan, ¿eh? Entonces hay que explicarlo muy bien. Vamos a ponerle un supositorio porque está estreñido, ¿no? Sufre de estreñimiento. O el paciente adulto que sufre de estreñimiento. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Porque lo pueden malinterpretar, ¿eh? Y igual, llegó con fiebre y es muy común que en los hospitales, pues ponle un supositorio. No, hay que decirle primero a los familiares, le vamos a poner un supositorio. ¿Está de acuerdo, sí o no? Entonces hay que tener cuidado con los supositorios. Igual, por ejemplo, con el tacto rectal. Y en mi época eran bien comunes, ¿no? Y no había problema, pero actualmente no. Entonces, ¿por qué me va a hacer el tacto rectal? Hay que tener cuidado con el tacto rectal. Bueno, entonces tengo estreñimiento. ¿Y qué me dan para el estreñimiento? ¿Qué utilizan para el estreñimiento? Pues para empezar serían laxantes, ¿no, profe? Si no fuera muy grave. Aparte de los laxantes, no quiero laxantes, Marlon. En la escala de Bristol mencionaba que era por falta de fibra, ¿no podrá hacer eso? Entonces, ¿qué le recomiendas, Liliana? Dieta alta en fibra. ¿Cómo que tiene que comer Marlon? ¿Avena? Vegetales, avena sería una buena opción, licuados de avena, zanahoria rallada, lechuga. Papaya. Nopal, papaya, ¿qué más? Naranja, ¿qué más? Y que tome muchos líquidos, ¿no? Bueno, sí, claro, que tome muchos líquidos
Si no, el estreñimiento no se va a resolver. ¿Y le puedo dar medicamentos aparte de los laxantes? Sí, hay uno que se llama, así con P, se llama Psyllium plántago, que son son semillas. Ajá. Entonces, todos los días le voy a recomendar, le voy a poner una cucharada con medio vaso de jugo de naranja y se lo va a tomar. Y esas semillas, con el agua, con el jugo, se hacen más grandes, se hinchan, absorben el agua y hacen el efecto de masa. El efecto de masa se supone que estimula, distiende la pared y estimula el peristaltismo. Entonces, eso es como decir, voy a darle fibra, ¿no? Una dieta rica en fibras. Que las verduras son el mejor, el mejor tratamiento. Y si no, pues hay que completarlo con, como les decía yo, con Psyllium plántago. Y ya en el extremo, pues ahora sí no hay de otra más que el supositorio, el laxante o la digitalización. En la digitalización, uno se pone un guante. Acuérdense, siempre que voy a hacer un procedimiento, me debo de poner mi gorro, me debo de poner mi cubre, me debo de poner mis lentes, ¿sí? Y mis guantes. Entonces, la digitalización, entonces, lo que consiste es como un tacto rectal, pero aquí voy a desprender las heces, porque a veces están tan deshidratadas. ¿Ajá? Ahí está, tronarle el empacho, sí. Están tan deshidratadas, ¿sí? Que hay que despegarlas. Ajá. Y entonces es cuando ese estímulo sirve para que vacíe el recto, como lo vamos a ver mañana cuando veamos el mecanismo de la defecación, que es muy parecido al de la micción, chicos. Vamos a ver el mecanismo de la defecación. Pregunta Zarzate Trejo. Sí, tengo una. ¿Qué pasa con los pacientes que, o sea, dicen que los laxantes como que los tapan más? Sí, después de un largo periodo de uso, el laxante deja de perder su acción, y entonces, pues ya no. Y estos ya no van a surtir ese efecto. Y eso es por el largo uso. Provocan alteraciones ahí sobre la mucosa del recto. Ajá. Que eso es lo que va haciendo que ya no tenga el mismo efecto. Va obstruyendo, va destruyendo las células y entonces ya no tiene el mismo efecto. Ya no surte efecto el laxante. Sí, sobre todo aquellos pacientes que tienen mucho tiempo de uso. Por eso se recomienda más, por ejemplo, el Psyllium plántago o una dieta rica en verduras, que va a ser difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela, ¿dónde consigo una dieta rica en fibras? En la escuela, ¿dónde lo consigo? O sea, que tenga lechuga, que tenga zanahoria, que tenga berros, o no sé, jitomate. ¿Dónde la consigo? No, ¿verdad? Porque vas a la cafetería y todo está lleno de azúcar. Entonces, es difícil, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, muy bien. Dicen que las Maruchan. Pues fíjate que yo alguna vez me comí a lo mejor dos veces he comido Maruchan, pero porque no había otra cosa y tenía yo mucha hambre, así como para muriendo, ¿no? Yo no la recomendaría mucho. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, mañana, ojalá ya abran la escuela, ¿ah? Para que pueda ir a firmar mi renuncia. Puras pretextos de esa gente. ¿Ah? Ojalá abran la escuela para que pueda ir. De todas maneras, ya me iba yo a ir. Ya me iba yo a ir del cargo ese, ya había dicho que ya me iba, ¿no? Entonces, nada más lo voy a adelantar un mes. Y si ya abren la escuela, pues nos vemos mañana, ¿no? Allá en la escuela. Y si no,
Pues nos vemos aquí a la hora de la clase. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, doctor, está bien. Vale, pues, entonces, hay que estar atentos a las indicaciones que nos den, ¿no? A ver de qué se trata. Entonces nos vemos mañana, ya sea aquí o ya sea en la escuela, a la hora de la clase, chicos, por favor. Que tengan buena tarde, buen provecho. Igualmente, profe. Sí, doctor, bonita tarde. Estudien, hay que repasar.